Esta semana leeremos las Perashot de Nitzavim y Vayelech, que siempre se leen antes de Rosh Hashanah, antes del Año Nuevo Judío. Y no es casualidad que esta primera Perashá de Nitzavim la leamos justo antes de Rosh Hashanah, porque todo el capítulo 30 habla del concepto de la teshuvá, del concepto del retorno. Después que vimos la semana pasada en la Perashá de Kitabó todas las consecuencias negativas que nuestra conducta puede tener si no somos fieles al pacto y a los preceptos de la Torá, en esta Perashá es una Perashá de consuelo y nos dice incluso que estés en el exilio y que hayas tenido que salir al exilio porque has incumplido el pacto, pero en el momento que retornes a Dios y escuches su voz, conforme yo te ordeno hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, Dios retornará a ti, te hará volver de tu cautiverio, tendrá compasión de ti y te reunirá entre todos los pueblos donde Dios te distribuyó, e incluso que estés en los lugares más alejados de la tierra, de allí te reunirá Dios y de allí te traerá a la tierra que hizo heredar a tus padres para que te beneficie y para que te multipliques en ella. Y por tanto vemos aquí el concepto de la Geulá. Aquí la Torá nos está hablando de el concepto de la redención final. Nos está hablando ya del final de los tiempos, de que va a ser lo que va a generar la Geulá, que va a ser lo que va a generar la redención. Y vemos un concepto interesante que lo trae el Talmud y también lo trae Maimónides en las leyes del arrepentimiento, donde vemos que el arrepentimiento es lo que genera la redención. Y en verdad tenemos que entender qué es este concepto de teshuvá, qué es este concepto de arrepentimiento. En hebreo la palabra teshuvá significa retorno. Nosotros lo traducimos literalmente como arrepentimiento, pero en verdad el verdadero significado de la palabra teshuvá es retorno. Ahora, la pregunta es, ¿retorno a dónde? Y lo que nos quieren enseñar nuestros sabios con este concepto de teshuvá es que el alma, antes de bajar a este mundo, está apegada a la luz divina y está en un estado de plenitud. Luego, cuando baja a este mundo, tiene que despegarse de la luz divina, se vacía de la luz divina y pierde ese estado de plenitud que el alma tiene. Y por tanto, toda nuestra vida es una lucha para recuperar ese estado de plenitud que teníamos y que hemos perdido. Ahora, ¿qué es lo que el alma tenía en el mundo espiritual? Lo que tenía era la cercanía a la luz divina, y eso es lo que le daba la plenitud. Y por tanto, si nosotros queremos recuperar esa plenitud, tenemos que recuperar ese estado de conexión a la luz divina. Y el concepto de teshuvá, el concepto de retorno, implica la idea de volver a estar en cercanía, en conexión con la luz divina, y eso de inmediato nos vuelve a dar ese estado de plenitud que la persona tenía en su alma antes de bajar a este mundo. Y de ahí que el concepto de teshuvá, el concepto de retorno, es un deseo de plenitud, de que el alma vuelva a estar apegada a la luz divina tal como estaba en un principio antes de bajar a este mundo, como dice el rey David en los Salmos, en el Salmo 73, versículo 28, y para mí la cercanía a la luz divina es lo bueno. Ahora, Maimónides, él especifica cómo se realiza este proceso de teshuvá, cómo se realiza este proceso de retorno, que es el tema más importante que nosotros tenemos que trabajar víspera de Rosh Hashanah, cuando nos aproximamos al Año Nuevo, nos aproximamos al día del juicio. Maimónides, él explica que la teshuvá, el retorno, implican 3 fases. Una primera fase que es arrepentirnos de las acciones negativas.
Una segunda fase que es confesarlo bien a Dios o bien al hombre, dependiendo si es una transacción del hombre con Dios o del hombre con el hombre. Y una tercera fase de que la persona se comprometa en el futuro de no reincidir, de no volver a actuar negativamente. Y vemos que aquí Maimónides está hablando de 3 planos. El hombre en realidad tiene que reparar 3 planos. Tiene que reparar el plano del pensamiento, el plano de la palabra y el plano de la acción. Cuando se refiere al arrepentimiento, arrepentirse de las acciones negativas, eso se refiere al plano del pensamiento. Es decir, a través de nuestro pensamiento tenemos que reflexionar sobre lo negativo que hemos hecho y arrepentirnos. Cuando hablamos de la confesión, significa sacar para afuera, desahogarnos, eliminar esa carga negativa que tenemos interna, y cuando la hablamos, la expresamos, la comentamos, pedimos perdón ante Dios o ante el hombre, la sacamos afuera y la desarraigamos dentro de nosotros. Aquí interviene la reparación del mundo de la palabra. Y cuando se habla de no reincidir en el futuro, estamos hablando de el mundo de la acción, es decir, de no volver a cometer esa acción negativa. Y esa es en realidad la esencia de la teshuvá, la esencia del retorno, que es, como dijimos anteriormente, es buscar conectarnos a la luz divina, y que esa luz divina, esa conexión, nos dé ese estado de plenitud, y así recuperar desde este mundo el estado de plenitud que el alma tenía antes de bajar a él. Muchas gracias.